Wow, ya casi terminamos, chicos. Bienvenidos al arco final de la historia. Que sea bueno, vale. La primera señal de que algo andaba mal llegó en forma de un grito agudo y de pánico que resonó por las calles iluminadas con neón de San Francisco. Luego vino el choque. Un coche volcó, derrapando por el asfalto como un juguete a patadas antes de estrellarse contra una tienda. Gogo fue la primera en llegar, derrapando hasta detenerse sobre sus ruedas magnéticas. Comillas, ¿qué demonios? Una silueta imponente emergió del humo. A primera vista, parecía un reptil, enorme, encorvado, con garras que arrastraban chispas por el pavimento. Pero cuanto más se acercaba, más desacertado parecía. Su cuerpo parpadeaba con una luz azul intermitente, y proyecciones de luz dura se reflejaban en su piel como hologramas rotos. Su mandíbula se partió en un rugido distorsionado, y el sonido se deformó como un audio corrupto. O'Neill Lemon jadeó. Comillas, ¿eso es? Lagarto, dijo Hiro con gravedad, dando un paso al frente. Tiene que serlo. Debe haber mutado de nuevo. Baymax examinó a la criatura con ojos parpadeantes. Advertencia. Las lecturas biológicas son inconsistentes. El sujeto parece inestable. Sí, ese es Lizard, sí, murmuró Wasabi, encendiendo sus cuchillas de plasma. Más grande, más feo, pero es él, sí. La criatura se abalanzó. Gogo esquivó, evitando por los pelos el golpe de una garra defectuosa que dejó una cicatriz brillante en el pavimento. Comillas, sin duda es más rápido que antes. Carmi se abalanzó sobre él, lanzando telarañas que se envolvieron en el brazo de la criatura, solo para que las hebras chisporrotearan casi como si se hubieran derretido. Comillas, ¿qué? Comillas, parece que nuestro amigo de sangre fría se ha vuelto de sangre caliente, gritó Peli desde la cabina del SPDR. Comillas, su cuerpo no está estable. La criatura rugió de nuevo, y esta vez el sonido se transformó en un chillido digital distorsionado. Su piel se onduló, sus escamas se transformaron en polígonos y luego volvieron a la carne. Un visor de luz dura parpadeó sobre su rostro durante una fracción de segundo antes de apagarse. Los ojos de Peter se abrieron de par en par tras la máscara. Espera, ¿alguien más vio? Pero la criatura se estrelló contra él antes de que pudiera terminar, enviándolo a estrellarse contra una moto voladora estacionada. Comillas, Peter Teresa se lanzó en picado, desplegando las alas, y una descarga eléctrica azotó a la criatura. Esta se tambaleó, pero solo un instante antes de que su cuerpo parpadeara y se solidificara de nuevo. Hiro apretó los dientes. Se está adaptando. Tenemos que contenerlo antes de que destroce todo el distrito. Baymax dio un paso al frente. Recomiendo la inmovilización. Comillas, entonces hagámoslo, gritó Fred, saltando en el aire con una ráfaga de fuego. Pero cuando la criatura se giró hacia ellos, su rostro parpadeó nuevamente, lo suficiente para que Peter viera una forma familiar debajo de la distorsión. Una visera. Un casco. Un par de ojos aterrorizados. Chicos, paren, gritó Peter, poniéndose de pie. Ese no es Connors. La criatura rugió, con una violenta falla, y su cuerpo se desgarró entre músculos reptilianos y proyecciones de luz dura. O'Neill Lemon se congeló a mitad del lanzamiento. Si no es Lagarto. ¿Entonces quién? A Peter se le encogió el estómago. Es Ardlit. La criatura atacó de nuevo y el equipo se preparó, dándose cuenta demasiado tarde de que no estaban luchando contra el monstruo que creían ser. Cuando la nueva criatura lagarto rugió y cargó contra ellos, Gogo lanzó uno de sus discos, viéndolo rebotar en la cara del nuevo lagarto, haciéndolo estrellarse y levantarse rápidamente, chillando a los héroes. Comillas, ¿qué le hizo Connors?, preguntó Carmi en estado de shock. El lagarto volvió a la carga, pero Peter rápidamente disparó hilos para intentar mantener al lagarto híbrido de luz dura en el suelo. Convirtió a Amara en una serpiente de 2 cabezas. Creo que está reiniciando los experimentos de mutación. Eso no suena bien, dijo Teresa preocupada. A continuación, Baymax les alertó del peligro. Detecto 3 robots acercándose a gran velocidad. Comillas, dijo robots, pregunta Gogo. A eso le siguió la activación de los sentidos de su héroe araña, lo que les hizo preguntarse dónde estaban y por qué. Entonces, 3 robots enormes descendieron y aterrizaron alrededor del equipo, preocupándolos sobre qué estaban allí y por qué. Robots, dijo Gogo. Ríndanse, en nombre del Departamento de Policía de San Francisco, dijo el robot, acercándose a ellos con lo que parecían blasters en sus brazos con forma de garra. Oh, tienes que estar bromeando, gimió Carmi. Tenemos que salir de aquí, dijo Peter. Fue entonces cuando un helicóptero descendió y los iluminó. Comillas, demasiado tarde para eso. Oh, jefe Cruz,
Peter no se emocionó mucho al ver al hombre. Genial. ¿Tienes juguetes nuevos? ¿Qué? La mitad del departamento de policía renunció, así que los reemplazas con robots. Comillas ¿te gustan? Dijo Cruz con sarcasmo. Guardianes amigos. Kreitech se esforzó al máximo en este caso. Y rió entre dientes. Comillas Kreitech. ¿Qué tan buenos pueden ser? Comillas ¿por qué no lo ven ustedes mismos? Retó Cruz, activando los robots para atacar. Comillas ja, se burló Carmi, cargando una ráfaga de veneno antes de saltar para atacar. A ver qué tal les va. Carmi no logró asestarle un golpe, ya que el robot parecía saber dónde golpear, atrapándola rápidamente con su garra y girando. Carmi chilló mientras intentaba luchar contra la máquina, pero el giro se lo dificultaba, y salió despedida y se estrelló contra la pared. Comillas oye Teresa sacó sus táseres y le disparó al robot, solo para ver que este parecía llevar una especie de campo de fuerza que recibía los impactos. Comillas ¿de qué demonios están hechas estas cosas? Fred salió disparado en llamas, pero fue rápidamente aplastado como una mosca. Comillas ay. Penny entró a la carga con el SP Doctor, embistiendo al robot, intentando frenarlo. Comillas tenemos que salir de aquí. Comillas sí, estos tipos son demasiado. Peter tuvo que asentir, intentando atraparlos con telarañas, pero los robots eran lo suficientemente fuertes como para cortarlas. No podemos con ellos con nuestro equipo actual. Comillas vamos, salgamos de aquí dijo Gogo. Espera, ¿qué pasa con Ardlit? Preguntó Neil Lemon, señalando al hombre lagarto. Si se ha transformado, somos los únicos que podemos ayudarlo. Y dispuesto, suspiró Penny. Comillas ya estoy en ello. Carmi se volvió invisible rápidamente, dirigiéndose hacia el hombre lagarto. Pero al acercarse, los robots parecieron captar su señal de calor y abrieron fuego, haciéndola gritar. Comillas pueden verme siendo invisible. Comillas odio esa tecnología, exclamó Peter, saltando por los aires y disparando docenas de hilos de telaraña que cubrieron toda la zona con una manta de telaraña. Cuando los robots intentaron liberarse, Peter electrificó la red, haciéndoles chillar mientras la electricidad alteraba sus sistemas. Carmi corrió y logró tomar una muestra del lagarto antes de que los robots se recuperaran del shock. Comillas es hora de correr. Lograron escapar, dejando a Cruz aterrizar el helicóptero y sonreír, sintiendo que finalmente tenía ventaja sobre estos héroes. Al día siguiente, Peter estaba reparando sus atuendos después de su pelea con esos robots gigantes. Bueno, Kreitech por fin ha acertado, se burló Peter mientras arreglaba los trajes. No puedo creer que esté creando máquinas para detenernos. Comillas esto ya es demasiado, ¿no? Pregunta Teresa. Comillas ¿qué? La mitad de la policía deja de perseguirnos, así que Cruz envía robots asesinos gigantes. Comillas no es bueno, pregunta O'Neill Lemon. Ahora la policía puede encargarse de los problemas. Son robots, cariño, se burló Peter. Dime una sola vez que los robots no hayan regresado para atacarnos o tengan un plan secreto. SP emitió un pitido para llamar su atención, ya que la araña que estaba en el interior se sintió ofendida por eso. Eres una araña con traje de robot, defendió Peter. Hasta el malvado Baymax nos ha atacado. Tiene razón, confirmó Baymax. Comillas ¿ves? Hasta el robot está de acuerdo, bromeó Peter. Comillas que hay de Ardlit Penny les llamó la atención. Lo convirtieron en un lagarto. Y no hemos visto a Connors desde que escapó de la instalación subterránea secreta de Amara, recordó Teresa. Sí, dudo que los robots puedan ser más inteligentes que un genio convertido en lagarto, dijo Fred con orgullo, como si esa frase tuviera mucho sentido. Una de esas afirmaciones no coincidía con la otra, murmuró Gogo. Fred tiene razón, dijo Hiro. Comillas sí Fred vitoreó, feliz de tener algo de apoyo. En su mayoría, dijo Hiro. Comillas que pregunta Fred. Cray me ocultó a los guardianes amigos, dijo Hiro. Comillas ¿por qué? Algo no anda bien. Su charla fue interrumpida por la entrada del profesor Granville al lugar de trabajo. Señora Amada. Un amable recordatorio de que la graduación está a la vuelta de la esquina. Y acabo de terminar de limpiar mi espacio de trabajo para el verano, dijo Hiro. No estoy aquí por eso explicó el profesor Granville. Quiero revisar su discurso. Para aceptar el título honorífico de Tadashi. Sé que no es tarea fácil. Hiro vio que ella entendía que esto no era fácil y asintió, estaré listo, profesor Granville. El profesor Granville asintió, feliz de ver que planeaba hacerlo. Excelente. Siempre estoy disponible si quieres hablar, ofreció antes de irse. Peter miró al joven y sintió lástima por él. Comillas ¿estás bien, chico? Sí, claro dijo Hiro antes de irse. Comillas ¿dónde estás? Pregunta Teresa.
Tengo que hablar con Cray, dijo Hiro. Comillas, averiguar qué pasa con Ardlit y cómo se convirtió en un lagarto. Bueno, encontré fragmentos de la antigua fórmula que Connors tomó y que lo convirtió en el lagarto la primera vez, dijo Carmi, estudiando la muestra de sangre. Pero eso es todo. Pequeños fragmentos. Esta fórmula ha sido mejorada por alguien inteligente. Parece que Connors se está volviendo más inteligente dentro de ese cuerpo de lagarto, comentó Teresa. Y ese cerebro de lagarto suyo está al mando. Tenemos que averiguar qué está pasando, dijo Peter. Te acompaño, Hiro. Lo que está pasando no es asunto tuyo, Cray no fue de mucha ayuda. Simplemente dinos qué división los hizo, le respondió Pedro. Está bien. El secreto, dijo Cray. Cray, gimió Peter. Hemos pasado por mucho juntos. ¿Recuerdas? Preguntó, acercándose a Cray con calma, asustándolo. Hubo una vez que casi matas a la hija de Caliban. Aquella vez que creaste a Pegajoso intentando usar la tecnología de Hiro. Oh, sí, lo hice, Cray se olvidó por completo de eso. Luego, aquella vez que creaste un portal que casi se traga a la ciudad, Peter continuó enumerando. Entonces se enfrentó a Cray, agarrándolo de la camisa. Te hemos soportado mucho. Pero, lo hemos aceptado. Pero cuando creas tanques andantes de 3 metros de altura, programados para derribarnos, eso es pasarse de la raya. Incluso hay una palabra que me viene a la mente cuando pienso en robots policiales que persiguen a individuos que simplemente intentan existir. ¿Y qué palabra es esa?, preguntó Cray con miedo. Centeniales, afirmó Peter. Comillas, ¿te refieres a un guardia que vigila?, preguntó Cray confundido. Peter fue el siguiente en confundirse, confundido por su comentario. Comillas, ¿qué? No, quería decir, y se confundió aún más. Comillas, espera, no hay forma de que lo supieras. Agarró a Cray y lo acercó. Me refiero a las máquinas gigantescas que cazan mutantes. Así que, cuando te digo que crear estas máquinas es más estúpido que todo lo que has hecho, y eso es decir algo. Apuesto a que soy capaz de hacer lo impensable, miró a Hiro. Comillas, Hiro. ¿No quieres ver esto? Hiro estuvo fuera de la oficina un buen rato antes de oír un grito desde dentro. Comillas, bien. Bien. Hablaré. Unos momentos después, Peter salió de la oficina con los planos y una tarjeta de acceso que incluía los datos. Listo. Comillas, ¿qué le hiciste?, se pregunta Hiro. Oh, nada físico, dijo Peter encogiéndose de hombros. Solo le dije lo que le iba a hacer, y luego cedió. Sonrió con suficiencia, dando vuelta la tarjeta en su mano. Ahora, busquemos algunas respuestas. Al regresar a la base, tomaron la tarjeta y comenzaron a buscar todo tipo de información que pudieran encontrar. Entonces, ¿Cray te lo dio?, pregunta Gogo. Más o menos. Peter se encogió de hombros. ¿Hiro? Bueno, los datos parecen ser normales, admitió Hiro. No hay nada importante que yo. Espera, gritó Carmi. Parece un virus. Comillas, ¿un virus informático?, pregunta Hiro. No veo ninguno. No, mira, agárrate. Carmi apartó a Hiro del camino y usó la computadora. Oh, vale, adelante. Hiro se encogió de hombros. Carmi entonces extrajo un escaneo completo de los datos, y se convirtió en un flujo de ADN. Un virus orgánico. Comillas, que pregunta Fred. Comillas, ¿por qué está eso en el código?, pregunta Wasabi. Ardlit, un tipo capaz de conjurar datos y códigos, y Connors, un médico especializado en ADN, responsable de su desaparición, comentó Penny. Y ahora tenemos robots con ambos componentes. Connors debe haber secuestrado a Ardlit para crear estas máquinas, supuso Hiro. Comillas, ¿pero con qué propósito?, se pregunta Teresa. Comillas, ¿qué tipo de virus hay dentro?, pregunta O'Neill Lemon. Bien pensado, cariño, asintió Teresa. Si averiguamos qué es el virus, quizá podamos resolver el resto. Pero tenemos que sacar a los robots de las calles, dijo Wasabi. Si Connors los creó con algún plan, deben ser importantes. Y tengo la sensación de que no los construyeron solo para eliminarnos, afirmó Peter. Creo que es simplemente un premio de constelación. Base Max, ¿puedes buscar a Connors?, pregunta Carmi. Si ha estado activo, tal vez. Escaneo completo, informó Base Max. No hay rastro del Dr. Connors. No tenemos un análisis actualizado de su ADN después de lo que Amara le hizo para aumentar su inteligencia en su forma mutada, les recordó Peter. Podría estar vagando por las calles y no pudimos encontrarlo. Y no podemos patrullar como siempre, se burló Teresa. Esos robots me derribarían incluso a mí. Entonces, ¿qué hacemos?, pregunta Wasabi, sin saber bien cuál es su plan. Fred saltó de la emoción. Ponte el traje, y, ponte el traje por ahora.
Comillas, y si llamamos a Yuri, sugirió Penny. Comillas, quizás ella podría hacerle entrar en razón. Comillas, el mismo Yuri al que despidió por ayudarnos, Gogo le recordó. Penny asintió, buen punto. Bueno, tiene razón en una cosa, dijo Hiro. Tenemos que avisarle al jefe Cruz. Él es el único que puede desmantelar a todos los guardianes compañeros a la vez. Tiene sentido, pero también parece arriesgado, dijo Peter. Prefiere ver cómo arde la ciudad antes que escuchar lo que le decimos. El color naranja de prisión no me queda bien, asintió Wasabi. ¿Podrías hacerlo funcionar, Wasabi?, sugirió Fred. Oh, pruébalo con una bufanda divertida. Chicos, tranquilos, dijo Hiro. Tengo un plan. Ese plan surgió de la idea de usar una versión mecánica de Hiro en su atuendo. Voló hacia abajo y encontró al jefe Cruz dirigiéndose hacia su vehículo. Comillas, jefe Cruz. Oh. Tú, gritó Cruz, listo para pedir refuerzos. Escúchame, Hiro intentó comunicarse con él. Por favor. No me interesa lo que tenga que decir el líder de Viguero 10, a menos que implique rendirse, afirmó Cruz. Vine a advertirte, dijo Hiro. Tus compañeros guardianes son peligrosos. Los creo, Connors. Comillas, el doctor Connors. El hombre lagarto de 3,5 metros, se burló Cruz. Buen intento. No tiene cerebro para eso. Mira, se ha vuelto más inteligente en su forma de lagarto. Amara experimentó con él cuando lo capturó, intentó explicar Hiro. Si revisas los chips dentro de los robots. La única razón por la que quieres que los guardianes se vayan es porque sabes que no puedes vencerlos, interrumpió Cruz. Por favor, jefe, Hiro intentó hablar con él, pero uno de los guardianes amigos entró y lo derribó. Eso terminó cuando lo encadenaron y lo arrastraron al callejón. Cruz se quedó perplejo al ver que era Bright. Oh, ahora tienes mucho que responder, exclamó Yuri, golpeándolo contra la pared. Deja a tus monstruos en paz. O no me haré responsable de lo que pase. Cruz vio la espada contra su garganta y asintió, logrando que los guardianes se callaran. Comillas, ¿qué quieres, espectro? Saber qué te pasó por la cabeza para que pensaras que un estado policial robótico era buena idea, exclamó Yuri. Sabía que odiabas a los superhéroes, pero esto es demasiado. Comillas, ¿cómo es posible que sepas algo de mí?, pregunta Cruz. Yuri gruñó, extendiendo la mano, arrancándose la máscara y tirándola a un lado. Entiende la indirecta. Comillas, Yuri. Cruz se horrorizó al ver que su propia ex esposa era Bright, la justiciera. Tú eres. Sí, se burló Yuri. Tenía mucho tiempo libre después de que hicieras que me despidieran. Comillas, ¿de esto se trata?, pregunta Cruz. Si no ayudaste a esos criminales. ¿Son tan criminales como tú, un buen jefe?, se burló Yuri, clavándose la espada en la garganta. Comillas, estás loco. Así que la mitad de tu policía renunció porque estabas obsesionado con estos héroes, y tu respuesta es crear robots para cazarlos. Cuanto antes salgan de las calles, más segura será la ciudad, Yuri, proclamó Cruz. Ya verás. Yuri se burló, entonces hazlo. Comillas, que pregunta Cruz. Yuri soltó la espada y levantó las manos. Empieza conmigo, lo retó. Arresta al escurridizo espectro. Cruz vio que hablaba en serio. De hecho, lo estaba retando a que la arrestara. Yuri. Nadie está por encima de la ley, ¿verdad, jefe? Yuri prácticamente le escupió las palabras. Vamos, obviamente estoy poniendo la ciudad en mayor riesgo que tus robots de 10 toneladas. Así que arréstenme. Cruz sí buscó sus esposas, pero se detuvo. Se rindió. Yuri suspiró al ver que no iba a hacerlo. Se acercó, recogió su máscara y se la volvió a poner, blandiendo su espada para subir al tejado antes de que él reactivara a los guardianes compañeros. Bueno, ninguno de nuestros planes funcionó, gritó Gogo con un suspiro. El jefe Cruz nunca nos creerá a menos que le mostremos pruebas reales, suspiró Hiro. Aún así, no me importaría que lo siguiera ignorando, se burló Peter. Pero es el mejor plan que tenemos. Comillas, ¿que estás cocinando en tu cerebro?, se pregunta Teresa. Investigaremos un poco en las alcantarillas, dijo Peter, sacando un mapa. Yo liberé estos mapas la última vez que nos enfrentamos al barón von Steamer. Volví y descubrí que tenía un montón de escondites enormes en las alcantarillas. Es un lugar perfecto para crear algunos robots, asintió Gogo. Comillas, ¿crees que deberíamos separarnos?, pregunta Penny. Peter sonrió con suficiencia. Comillas, ¿estás seguro de que no somos telépatas? Tomar las alcantarillas no era una opción muy atractiva, pero era su única opción. Una mezcla acre de tierra húmeda y agua estancada impregnaba el aire mientras descendían a los oscuros y estrechos túneles. Necesitaban su equipo para enfrentarse al amenazante lagarto que acechaba las calles,
Pero la presencia amenazante de los guardianes compañeros convertía cualquier paseo por la ciudad en una aventura peligrosa. Se dividieron en equipos, y a cada pareja de amigos se le asignó una misión crucial. Teresa y Oney se aventuraron en uno de los lugares menos intimidantes, mientras que Hiro, Carmi y el siempre confiable Baymax se dirigieron hacia otro. Fred, Penny y Wasabi eligieron un lugar cerca de los muelles, una zona llena de sombras y secretos, y Peter y Gogo asumieron el reto del bullicioso centro. Con una patada rápida, Peter rompió una reja oxidada, lo que le permitió descender con cautela sobre una fina red, agudizando sus sentidos para detectar cualquier trampa oculta. El aire fresco y húmedo lo envolvió al descender, y al tocar tierra firme, comenzó a vagar por el espacio abandonado. El leve crujido de sus pasos resonó contra las paredes, recordándole la desolación que lo rodeaba. «Parece seguro», gritó, y su voz resonó suavemente en el silencio. En ese momento, Gogo se tambaleó y aterrizó con un golpe sordo que llamó la atención de Peter. Él la sujetó rápidamente, sujetándola con una sonrisa. «Gracias», dijo ella, sacudiéndose el polvo que se le había pegado al traje. Peter examinó el entorno con más atención, notando la gruesa capa de telarañas y polvo que lo cubría todo, indicio de secretos olvidados. Activó su comunicador, ansioso por recibir noticias de los demás. «Chicos, ¿encontraron algo?» Mientras tanto, Fred saltaba de sombra en sombra, un torbellino de movimiento mientras intentaba mantenerse oculto. Wasabi, en marcado contraste, se movía con cautela, rozando apenas con los dedos los restos de lo que parecía ser un antiguo taller. El entorno que los rodeaba parecía abandonado y sin vida, con escombros esparcidos como reliquias olvidadas de una época pasada. «No vemos nada. Parece como si nadie hubiera pisado este lugar en mucho tiempo», informó Wasabi con un tono de inquietud en la voz. Penny salió del SP, la escotilla se abrió con un siseo al salir a la tenebrosa extensión. «Sí, incluso las trampas que dejó este Amer han tenido mejores días. Esta no es precisamente la guarida de un malvado científico lagarto empeñado en dominar el mundo», observó con un dejo de sarcasmo en su tono. En contraste, Teresa y Oney Lemon inspeccionaron sus alrededores, un impresionante laboratorio donde se toparon por primera vez con las maquinaciones de este Amer. «Este lugar se ve mucho mejor conservado, curioso considerando que fue donde este Amer nos atacó la última vez», comunicó Teresa con una mezcla de aprensión y curiosidad. «¿Comillas, Hiro? ¿Algo por tu parte?», preguntó, pero el silencio la invadió, preocupándose. «¿Comillas, Hiro? ¿Carmi?» Comillas hola, la voz de Carmi resonó por el comunicador, solo para encontrarse con estática. «Bueno, eso podría ser buena o mala señal», reflexionó pensativa. «Significa que alguien no quería que nada de aquí se filtrara», comentó Hiro, frunciendo el ceño al acercarse a un vasto espacio de trabajo repleto de tecnología, componentes brillantes de prototipos de Body Guardians y extraños contenedores sellados que se alineaban en las sombras. «Parecen restos de los proyectos de Amari». «Baymax, ¿hay alguna señal de Connors?», pregunta Carmi. «Comillas ¿alguien?» «Escaneando», dijo Baymax, escaneando el área. «Estamos solos». «Eso no me hace sentir mejor», dijo Hiro preocupado. Carmi abrió mucho los ojos al inspeccionar los contenedores, trazando con los dedos los enigmáticos patrones de sus superficies. «Sí, pero estas mejoras los hacen casi invisibles», observó, con la emoción del descubrimiento mezclándose con un presentimiento. «¿Qué hacía aquí abajo?» Hiro se acercó a una computadora y vio que había una especie de grabación. Le dio al play y, tras unos segundos, apareció el rostro amenazante del lagarto. «Pasé mi vida como científico intentando crear un mundo sin debilidades, sin marginados», explicó el lagarto. Ambos se sorprendieron al ver que el lagarto se había vuelto tan inteligente. «Busqué crear un ser humano más fuerte, pero no existe tal cosa. Los seres humanos son criaturas débiles, patéticas y débiles mentales». Luego Carmi miró y notó otro video con una especie de dispositivo de dispersión, diseñado para crear una especie de barrera que se extendiera por todo San Francisco. «¿Para qué ser humanos, cuando podemos ser mucho más? Más rápidos. Más fuertes. Más inteligentes. Este es mi regalo para ti». Carmi jadeó, al darse cuenta por fin. Dios mío, el virus dentro de los guardianes compañeros no era humano. Por eso estaba apagado. «Comillas, ¿qué quieres decir?», pregunta Hiro. «Era animal», explicó Carmi. «Connors va a mutar toda la ciudad en híbridos animales». «Comillas, ¿pero por qué? ¿Cuál es la razón?», preguntó Hiro, moviendo unos papeles antes de encontrarse con otra máquina. Esta parecía una especie de casco. «Dios mío.
Para que pueda controlar toda la ciudad y rehacer la raza humana a su imagen, Carmi estaba empezando a comprenderlo. Entonces vio otra laptop que mostraba el plan de Lizard para llevar el dispositivo al corazón de la ciudad. Crytek. Va a liberar el dispositivo en Crytek. Comillas, tenemos que advertir a los demás, exclamó Hiro. ¿Y toda la ciudad?, exclamó Carmi. Mientras los últimos rayos de sol se escondían tras el horizonte, Lizard emergió del manto de sombras que cubría la ciudad. Una pesada bolsa de lona colgaba de su hombro, cuyo contenido vibraba con la promesa del caos, un dispositivo diseñado para retorcer la trama misma del paisaje urbano a su imagen. Con el corazón acelerado, se adentró con cautela en la luz que se desvanecía, pero sus movimientos no pasaron desapercibidos. De repente, un escuadrón de guardianes amigos descendió desde arriba, sus formas metálicas brillaban amenazadoramente contra el cielo oscuro. ¡Alto! En nombre de la policía de San Francisco, gritó uno de los guardianes, con su voz mecánica resonando con autoridad. Lizard simplemente hizo una mueca de desprecio, con las comisuras de sus labios curvadas en una sonrisa desafiante. Su mano se dirigió rápidamente hacia un elegante control remoto y, con una rápida pulsación del botón, la señal se extendió por el aire, deteniendo al guardián en seco. Había previsto todos los obstáculos posibles, la fuerza policial ya estaba debilitada, sus filas se habían reducido debido a la brutal reducción de personal de Cruz después de la caótica huida de Vigero 10. Disarray era el aliado de Lizard, y con la policía paralizada, se sentía invencible. Al mirar a su alrededor, la ciudad parecía latir con una energía amenazante, como si también presentiera la transformación inminente. Pronto, las calles le pertenecerían, y la amenazante presencia de Vigero 10 sería aplastada por la implacable carga de los Body Guardians o extinguida por los restos dispersos de las fuerzas del orden. La victoria estaba a su alcance, y Lagarto casi podía saborear el dulce triunfo de la conquista. La ciudad pronto conocería el reinado de Lagarto. Los otros equipos comenzaron a reagruparse, emergiendo de las oscuras profundidades de las alcantarillas, alerta ante cualquier señal de los temibles Body Guardians. Comillas, puedo decir que no quiero volver a hacer eso nunca más, comentó Wasabi con un tono de alivio y un toque de humor en la voz, mientras se sacudía la suciedad de la ropa. No fue lo ideal, respondió Peter, apretándose el puente de la nariz con frustración, pero hasta que tengamos pruebas sólidas de que Lagarto está detrás de estos robots descontrolados, no nos queda otra opción. Soltó un largo y profundo suspiro, con los hombros hundidos por el peso de la misión. Tenemos que ir a ver a Hiro y Carmi. Empiezo a sentir, de repente, sus sentidos cobraron vida, una corazonada que presagiaba peligro. Oh, no. Una estruendosa explosión resonó en el océano, atrayendo sus miradas hacia un carguero colosal, con el casco abierto y el agua entrando a raudales mientras comenzaba a hundirse bajo las olas. Comillas, tenemos que ayudar, exclamó Neil Lemon, con la urgencia iluminando sus ojos. Comillas, vamos, equipo, instó Peter, con la determinación ardiendo en su interior mientras el grupo entraba en acción, con los corazones acelerados por una resolución familiar. Aunque seguían siendo perseguidos, cuando la ciudad pidió ayuda, supieron sin duda que responderían. Dirigiéndose al carguero, O'Neill Lemon empezó a evitar que el barco se hundiera con sus bolas químicas, y subieron para ayudar a la gente. Comillas, todos, mantengan la calma, gritó Teresa. Fred saltó y empezó a mecerse. Estamos aquí para salvarlos. ¡Guau! Chicos, qué novedad. Entonces, con náuseas, corrió hacia el borde del bote. Creo que me mareo. Luego llegaron helicópteros y bajaron docenas de Body Guardians. Comillas, es una trampa, exclamó Penny. Decenas de oficiales salieron de los contenedores, rodeando a los héroes mientras todos apuntaban con sus armas. Los guardianes amigos también los apuntaban, impidiéndoles escapar. Y, por supuesto, allí estaba Cruz. Volando en helicóptero, riendo. Se acabó, grandes héroes, gritó Cruz. Oh, esto es malo, dijo Teresa. Sí, claro, se burló Gogo. Barco que se hunde, se burló Cruz. Sabía que no podías alejarte. Sabías que vendríamos a ayudar, pero ¿sigues pensando que somos malos?, pregunta O'Neill Lemon confundida. Más bien peligroso y delirante, se burló Cruz. Lo dice el tipo de los robots de 3 metros, se burló Teresa. Spidey, ¿tienes alguna idea? Pero Peter no respondió, de hecho, miraba el barco con los ojos cerrados, como si se hubiera quedado dormido. ¿Peter? Comillas, ¿está mejor así?, pregunta Fred. Comillas, quizás un poco. No importa. Si vienen sin hacer ruido, le diré algo al fiscal del distrito, les dijo Cruz.
Fue entonces cuando Peter finalmente habló, o mejor dicho, rió. ¡Ay, Cruz! Se rió entre dientes, aplaudiendo. ¡Ay, Cruz, Cruz, Cruz! Creo que finalmente lo perdió, dijo Penny preocupado. Eres tan ingenuo. Peter suspiró. Atrapar a héroes causando destrucción, justo en la costa de la ciudad. Eso es, empezó a aplaudir de nuevo. Bien hecho. Atrapar a la gente que intenta ayudar creyendo que está ayudando a la gente. Sí, esa era la idea, dijo Cruz, un poco inquieto por su comportamiento. Pero por fin se acabó. Te tengo. Ah, pero eso, Peter levantó un dedo para calmarlo. Ahí es donde te equivocas. Mira, la cuestión es la siguiente, desde que me conoces, me he estado conteniendo. Porque siempre temo que si pierdo el control de mi fuerza, podría romper algo. O a alguien. Pero ahora mismo. Ah, me has dado una oportunidad única. Comillas, ¿qué tipo de oportunidad? Pregunta Cruz. Peter levantó la cabeza y entrecerró los lentes. Una oportunidad para mostrarte lo poderoso que soy, sin lastimar a nadie. Entonces, antes de que nadie pudiera siquiera pestañear, Peter se movía a velocidades nunca vistas. Lleno de ira y furia, Peter cruzó la nave a toda velocidad e incluso logró golpear y atravesar a uno de los guardianes compañeros. Su puño atravesó al robot sin lastimarse ni magullarse. Los demás guardianes comenzaron a irse, y los demás miembros ayudaron a evitar que los policías interfirieran. Los guardianes amigos estaban todos detrás de Peter, así que lo dejaron solo. Penny lanzó telarañas para golpear y atrapar a los policías, impidiéndoles interferir con la velocidad de Peter. Corrió de nuevo hacia allí, lanzando varias telarañas para atrapar a uno de los guardianes compañeros, y luego lo arrojó al aire, donde giró y lo arrojó al agua. Pero no sin antes destrozarlo y esparcir los pedazos. Comillas, caramba. Nunca me di cuenta de lo mucho que se estaba conteniendo, comentó Teresa mientras disparaba una pistola taser a uno de los policías. Con un último rugido atronador, Peter se lanzó al aire, con el cuerpo convertido en una mancha mientras lanzaba telarañas como una onda, disparando hacia el inminente Buddy Guardian. Golpeó a la bestia metálica con una potente patada, cuyo impacto resonó como un disparo mientras la máquina se desmoronaba bajo él en cuestión de segundos. Cuando el enorme robot cayó al suelo, el policía que estaba cerca retrocedió cautelosamente, con los ojos abiertos por la sorpresa, mientras Peter aterrizaba con gracia, con la mirada fija en el droide caído. Entonces, una visión escalofriante se desplegó cuando un gas espeso y verde comenzó a filtrarse de los restos. Un tenso silencio envolvió al grupo mientras observaban cómo el vapor nocivo se arremolinaba amenazantemente, arrastrándose hacia el oficial acorralado. El pánico estalló al inhalar los vapores tóxicos, su grito atravesó el aire mientras su cuerpo se retorcía y se contorsionaba, experimentando una grotesca transformación en un monstruoso hombre lobo. El policía, antes humano, aulló de agonía y furia antes de lanzarse del bote, sumergiéndose en las turbias aguas. ¿Qué acaba de pasar?, preguntó Gogo con voz cargada de incredulidad mientras observaba con los ojos muy abiertos el caos que se desataba. La expresión de Peter se endureció mientras corría hacia los restos del guardián, abriendo un compartimento y forcejeando con su contenido. Comillas, estos guardianes, esconden un contenedor dentro, exclamó con voz apremiante. No son guardianes, son dispositivos de dispersión para cualquier siniestro plan que esté tramando el lagarto, intervino Teresa, frunciendo el ceño con ansiedad, mientras se giraba hacia Cruz. Mira el desastre que has causado. Oh, por favor, se burló Cruz, desestimando sus preocupaciones con un gesto de la mano. Ustedes, héroes, manipularon a los guardianes, ustedes tienen la culpa. Chicos, están ahí. La voz de Hiro rompió la tensión al salir finalmente de las alcantarillas, con Carmy a su lado. Descubrimos el plan de lagarto. Los guardianes amigos están. Comillas, llevas un gas que mutará a la gente de la ciudad en híbridos animales, interrumpió Gogo, alzando la voz con urgencia. Comillas, ¿cómo lo descubriste?, preguntó Carmy con confusión en su rostro. Lo acabamos de presenciar en persona, respondió Penny con tono serio. Comillas, ¿y ahora qué hacemos? Tenemos que detener al lagarto, dijo Hiro, con determinación endureciendo sus facciones. Se dirige directo a Kraytech. Nos vemos allí, declaró Peter, lanzando una mirada significativa a Cruz. ¿Hay gente en peligro, Cruz? La ciudad está en peligro. Tienes que decidir, ¿qué importa más? ¿La ciudad, o nosotros? Cruz puso los ojos en blanco, con una sonrisa burlona en los labios. Como si necesitáramos su ayuda. Se dio la vuelta, tomó su comunicador y dio órdenes.
A todas las unidades, el lagarto se dirige a Crytek. Intercéptenlo. Pero sin que ellos lo supieran, el lagarto ya iba un paso por delante. Los ominosos cartuchos de los guardianes amigos comenzaron a liberar su gas letal, engullendo a los últimos restos de la policía en la ciudad. El aire pronto se llenó de los gritos desgarradores de hombres y mujeres transformándose en criaturas monstruosas, y el caos estalló mientras los defensores de la ciudad sucumbían a horribles mutaciones. Cruz se quedó paralizado de miedo y miró a los héroes. Esto no puede estar pasando. Decídete, Cruz, le dijo Peter con severidad. Luego se giró rápidamente y pidió refuerzos. Yuri, tenemos un problema. Comillas tiene algo que ver con que la mayoría de los policías de la ciudad se estén convirtiendo en criaturas mutantes, pregunta Yuri, mientras observa cómo uno de los prescientes se convierte en caos. Es Lizard. Se dirige a Crytek, le dijo Peter. No llegaremos a tiempo. Tu ex nos distrajo un poco. Iré allí y te ganaré todo el tiempo que pueda, prometió Yuri. Baymax se elevaba por el extenso paisaje urbano, su figura metálica brillando a la luz del sol mientras Carmi se aferraba a sus hombros con el corazón acelerado por la urgencia. Comillas lagarto ya casi llega a Crytek, gritó Hiro, con la voz tensa mientras observaba los imponentes edificios que se alzaban. Comillas tenemos que cortarle el paso, exclamó Carmi, con la determinación encendida como una chispa en sus ojos. Justo delante, Lizard llegó al frente de Crytek, con una sonrisa de confianza en su rostro reptiliano al levantar la vista, notando la sombra de Baymax pasando sobre sus cabezas. Con un movimiento rápido, activó el casco de alta tecnología que llevaba en la cabeza, invocando un amenazante apoyo aéreo desde el cielo, el aire se llenó del zumbido de maquinaria extraña. De repente, los instintos de Carmi se despertaron, sus sentidos vibraron ante un peligro inminente. Escudriñó la distancia y divisó una figura siniestra que se dirigía hacia ellos, una grotesca criatura aviar que surcaba el aire. Comillas cuidado, la voz de Carmi sonó como una alarma. Pero su advertencia llegó un instante tarde. La criatura chocó contra ellos en un caótico remolino de plumas y garras, revelando que era Adrian Thomas, ahora un monstruoso híbrido de hombre y buitre, que chillaba con furia salvaje. Atacó, sus garras arañando la armadura de Baymax con un chirrido metálico, lanzando a Hiro y Carmi por los aires. Carmi reaccionó al instante, liberando 2 hilos de telaraña que salieron disparados como un rayo, agarrando a Hiro y atrayéndolo hacia ella. Con un rápido movimiento de muñeca, lanzó una telaraña para amortiguar la caída, frenando su descenso mientras el suelo se elevaba para recibirlos. Comillas, ¿estás bien?, preguntó Carmi, con una mezcla de preocupación y adrenalina en su voz. Sí, estoy bien, respondió Hiro, con un ligero rubor en las mejillas al darse cuenta de lo fuerte que lo abrazaba. El momento quedó suspendido en el aire, cargado y eléctrico, antes de que Carmi lo soltara rápidamente y sacudiera la cabeza para recuperar la concentración. Bien, tenemos que llegar a Crytek, dijo, preparándose para lo que le esperaba. Baymax, ¿puedes con él?, gritó Hiro, mirando hacia atrás, donde Baymax se encontraba enfrascado en una feroz batalla con el buitre, esquivando golpes con destreza y contraatacando con precisión. Lo tengo controlado, respondió Baymax con voz firme e inquebrantable. Es suficiente para mí, asintió Hiro, con el peso de la misión recayendo sobre sus hombros mientras él y Carmi corrían hacia Crytek, con la determinación impulsando cada uno de sus pasos. Lizard ya había ascendido a la azotea de Crytek, afinando meticulosamente la siniestra máquina que se cernía sobre la ciudad como un presagio de fatalidad. Estaba a punto de desatar su terrible poder cuando, de repente, Carmi atacó con férrea determinación, asestando una patada oportuna que lo hizo tambalearse hacia atrás. Se aferró a él con fuerza, desatando una ráfaga de golpes rápidos. Su ráfaga de veneno estalló con energía vibrante al impactar contra sus escamas, provocando un agudo grito de agonía en su garganta. Hiro, apágalo, gritó Carmi, con los ojos brillantes de concentración mientras luchaba por mantener ocupada a la temible criatura. Hiro corrió hacia la amenazante máquina, con el corazón acelerado al ver una cuenta regresiva que avanzaba amenazantemente, un recordatorio implacable del caos inminente. Comillas, ¿por qué siempre tiene que ser una cuenta regresiva?, murmuró frustrado, con una gota de sudor corriéndole por la frente. En un repentino arrebato de fuerza, Lagarto logró liberar a Carmi de su agarre, lanzándola violentamente por el tejado. Ella se estrelló contra el techo y cayó en la lujosa oficina de Cray con un impacto atronador. Cray, completamente sorprendido, saltó de su asiento, con una expresión que pasó de la sorpresa a la alarma al presenciar el caos que se desataba. Comillas, Judy,
Cancela todas mis citas para el resto del día, gritó, pasando corriendo junto a su atónita asistente. Me largo de aquí. De vuelta en la azotea, Carmi se vio atrapada por las garras de Lizard, que la estrellaron sin piedad contra el suelo con un ritmo brutal. Con férrea determinación, cargó con otra ráfaga de veneno, liberando la energía en una explosión espectacular que envió a Lizard contra la pared con tal fuerza que rompió cristales y esparció bebidas del bar cercano de Cray. En medio del caos, Judy no aguantó más. Con un suspiro de resignación, declaró, me doy por vencida y se marchó rápidamente, dejando atrás el tumulto. El lagarto aún pudo levantarse y agarró algunos frascos y se los arrojó a Carmi, quien saltó y los esquivó mientras causaban una explosión, creando una nube de humo. A toda esta gente, a todo el dolor y sufrimiento, puedo unir a la gente de este mundo. No más dolor, no más sufrimiento. Lizard explicó su plan mientras Carmi se hacía invisible, intentando acercarse sigilosamente. Mientras Lagarto la buscaba por la habitación, Carmi se coló en el tejado y se colocó detrás de Lagarto, saltando sobre su espalda y lanzando telarañas para intentar inmovilizarlo. ¿No estás pensando con claridad, Connors? Intentó acercarse al hombre que estaba detrás del monstruo. El lagarto rugió, girando para intentar quitársela de encima. Se abalanzó sobre él, pero Carmi lo agarró de los brazos con sus membranas y tiró para evitar que se la bajara. Por favor, no quiero hacerte daño, le suplicaba Carmi. Pero se estrelló contra la pared, lo que la hizo soltarse. Cuando Lagarto intentó atacar con sus garras, ella saltó al techo. Doctor, aún puedes luchar contra esto. El lagarto simplemente comenzó a trepar por las paredes, aplastando las paredes y el techo mientras Carmi se arrastraba, tratando de escapar de él. Doc. Carmi saltó por el agujero y regresó al tejado, esperando a que Lagarto la siguiera. Cuando lo hizo, rápidamente usó una onda con las telarañas para derribar al lagarto, impactándolo mientras caían de nuevo al suelo. Carmi usó la onda de nuevo para estrellarse contra Lagarto y lanzarlo por varios pisos de Cray-Tech. Cuando finalmente tocaron el suelo, Carmi no le dio a Lagarto la oportunidad de levantarse, ya que rápidamente se envolvió a su alrededor, envolviéndolo en un capullo de telaraña, impidiéndole moverse. Disparó rápidamente hebras de telaraña a las paredes para evitar que escapara. ¿Cómo estamos ahí arriba?, preguntó Carmi por el comunicador. No me apures, exclamó Hiro, intentando apagar la máquina. Si me equivoco en algo, este dispositivo podría explotar. Tiene un mecanismo de seguridad si detecta que lo están manipulando. Bueno, date prisa, gimió Carmi mientras Lagarto se liberaba. No sé cuánto tiempo más podré contener a este tipo. Hiro trabajaba a toda velocidad, pero estaba tan concentrado que no se dio cuenta de que alguien más lo acechaba. Hasta que, surgiendo de la oscuridad, apareció el conejo blanco, que se había transformado en un conejo mutante. ¿En serio?, preguntó Hiro, intentando zafarse de ella. ¿Tiene esta mutación algún tipo de ironía? Conejo blanco gruñó, mostrando que la mutación le había transformado la cara por completo, y 2 orejas de conejo de verdad le salían de la cabeza, además de dientes de conejo. Le gritó a Hiro, mordiendo la visera, intentando abrirse paso. Hiro gimió, incapaz de hacer nada con los brazos inmovilizados. Entonces, una Kusarigama llegó volando, derribando al conejo blanco. Al ser jalada hacia atrás, el arma regresó a Yuri, quien apareció con su atuendo de espectro. Levántate, chico, le ordenó a Hiro. Detén esa máquina, yo la detendré. Hiro asintió y corrió hacia la máquina, viendo que se les acababa el tiempo, la cuenta regresiva ya llegaba a 2 minutos. Vamos. Pero a eso le siguió otra híbrida, esta vez una Olivia Octavius mutada, que aparentemente se había transformado en un pulpo gigante con gafas protectoras. Gruñó y rugió con un chillido, provocando que Hiro gritara de terror. ¿Cuántas de estas cosas hizo?, exclamó Hiro, esquivando uno de sus tentáculos gigantes que golpeó el techo. Carmi seguía luchando con Lagarto en el edificio, abriéndose paso a empujones para liberarse del capullo. Gruñó y rugió, mirando a Carmi, quien se preparaba para luchar de nuevo. Vamos, dame lo mejor de ti, retó Carmi, preparando un ataque venenoso. Si tengo que devolverte la cordura a golpes, Connors, que así sea. El lagarto rugió y se abalanzó sobre ella mientras Carmi gritaba y saltaba en el aire, su puño venenoso se encendía con chispas mientras iba a atacar. El resto del equipo seguía intentando cruzar la ciudad, bajando del barco, con Cruz abandonado. No tenían tiempo para lidiar con él y necesitaban salvar la ciudad. Hiro, ya casi llegamos. ¿Cómo va todo?, pregunta Teresa.
Hiro chilló mientras esquivaba otro tentáculo. Comillas podría ser mejor, gritó, arrastrándose al caer. Comillas lagarto pidió refuerzos y me impide llegar al dispositivo. Comillas tienes que apagar esa cosa, Hiro dijo Oneilemon. Comillas lo sé, gritó Hiro. Comillas pero no tengo nada que hacer contra un pulpo gigante. Comillas ¿qué tal un tiburón gigante? Gritó alguien, obligándolos a mirar, y Hiro se quedó sin aliento cuando Pegajoso se abalanzó sobre Olivia, transformándose en un tiburón gigante para derribar a la mutante. Comillas oye, Hiro. Comillas Globy Hiro se sorprendió al verlo. Comillas ¿cómo hiciste? Estaba cerca cuando le contaste todo al jefe, explicó Globy, transformándose alrededor de Olivia para sujetarla. Comillas ahora apaga a la máquina. El corazón de Hiro se aceleró al ver la siniestra cuenta regresiva en la pantalla brillante de la máquina, faltaban 30 segundos. El pánico lo invadió, impulsándolo hacia adelante. Mientras tanto, Carmy forcejeaba ferozmente contra el lagarto, cuyas nervudas manos la sujetaban con fuerza mientras la alzaba del suelo. La desesperación se reflejó en sus ojos mientras se resistía, pero la fuerza bruta del lagarto aplastó sus lanzatelarañas, provocando una violenta explosión de chispas y botes destrozados. Con una sonrisa feroz, el lagarto le arrancó la máscara de un tirón, enroscándose con fuerza su cola de reptil alrededor de su cuello. Pobre Carmy, se burló siniestramente, como si disfrutara del momento. Estás completamente sola. Pero justo entonces, una imagen borrosa cruzó la escena. Yuri atacó, asestando un poderoso golpe que impactó en el costado de la cabeza del lagarto. Comillas desde mi perspectiva, no, gritó desafiante. El impacto hizo tambalearse al lagarto, dándole a Carmy la oportunidad que tanto necesitaba. Reuniendo fuerzas, desató uno de sus ataques bioeléctricos, una oleada de energía que envió al lagarto por los aires como un muñeco de trapo. Gracias, susurró, con la voz llena de determinación. Ni lo menciones, niña, respondió Yuri, con los ojos muy abiertos al contemplar el rostro juvenil de Carmy, solo una adolescente, igual que su propia hija. Una oleada de protección la invadió, pero no había tiempo para pensarlo. Ahora, ¿qué tal si terminamos esto? Sin embargo, el lagarto solo rió, un sonido oscuro y siniestro que resonó en el fondo de la ciudad. Comillas pero ya es demasiado tarde. La confusión se apoderó de ambas mujeres, con la mirada fija en todas direcciones hasta que una alarma sonó amenazadoramente, devolviéndolas a la realidad. Comillas Hiro, exclamaron al unísono. El pánico de Hiro aumentó al ver un temporizador parpadeando a menos de 15 segundos. Comillas vamos, instó a la máquina, apresurándose para completar su tarea. Comillas ya casi. Llegó. Con un último zumbido, la máquina se apagó, sumiendo a la ciudad en un manto de alivio y calma al darse cuenta de que el peligro había pasado. Comillas exhaló Carmy, relajando los hombros al disiparse la tensión. Eso estuvo cerca. Yuri rió suavemente, con voz ligera. Sí, después de todo, no creo que fuera un buen reptil. Hiro dejó escapar un suspiro tembloroso de alivio justo cuando Pegajoso se acercó dando saltos, con su cuerpo gelatinoso moviéndose de emoción. Comillas qué poco ha pasado, exclamó, secándose fingiendo un sudor inexistente de la frente. Con tanta pelea me ha dado hambre. ¿Quieres comer algo? Pero justo cuando empezaron a desenrollarse, la máquina de repente volvió a la vida rugiendo y un rayo cegador se disparó desafiante hacia el cielo. ¿Qué gritó Hiro horrorizado, con los ojos abiertos de par en par por la incredulidad? Pero yo. La risa del lagarto resonó triunfalmente, un cruel giro del destino flotando en el aire. Comillas pensabas que no tendría un mecanismo de seguridad instalado, se burló, mientras el caos se reanudaba. Comillas ahora, esta ciudad pertenece al rey lagarto. Mientras el brillante rayo de luz se elevaba desde Kraytech, los otros héroes se elevaban por el cielo, sus expresiones eran una mezcla de determinación y miedo. ¡Ay, Dios mío! Alguien más tiene una sensación de déjà vu, gritó Penny con la voz cargada de aprensión. Comillas sí, y no en el buen sentido, exclamó Gogo, con la adrenalina corriendo por sus venas mientras corrían hacia el caos que se desataba. Mientras tanto, Teresa vio a Buitre enfrascado en una feroz lucha con Baymax. Chicos, voy a echarle una mano a nuestro amigo malvavisco. Sigan adelante con una determinación férrea, se disparó hacia arriba, sus táseres crepitaron al encenderse, y desató una ráfaga de cegadores golpes eléctricos contra Buitre. El villano gritó mientras caía en picado, perdiendo la pelea, y Teresa no pudo evitar sonreír con sorna. Debo decir que pensé que se vería mejor mutado. Pero resulta que era aún más grotesco como humano. Chicos,
Es demasiado tarde. La voz frenética de Hiro resonó por el comunicador, provocando escalofríos. La máquina se activó. ¿Comillas qué significa eso?, preguntó Neilemon con los ojos muy abiertos por la preocupación. De repente, por toda la ciudad, los guardianes amigos comenzaron su siniestra transformación, retorciéndose en imponentes pilares que brillaban amenazadoramente, creando un campo de fuerza impenetrable que envolvió la metrópolis en un abrazo asfixiante. El pánico estalló, los gritos resonaron por las calles y los gritos de angustia inundaron el aire al comprender, la barrera estaba absorbiendo la esencia misma de los guardianes amigos, fundiéndola en un gas siniestro. La ciudad entera se estaba convirtiendo en una enorme cámara de gas, un reino de pesadilla donde ciudadanos inocentes se transformaban en horribles criaturas mutantes. «Oh, no», pronunció Baymax, su voz teñida de una alarma que resonó profundamente en los corazones de sus camaradas. «Lo dijo él, no yo», murmuró Peter con miedo. Globby soltó un grito frenético, agarrando a Hiro con fuerza, como si fuera un salvavidas. Comillas no quiero convertirme en un monstruo horrible. Su voz temblaba de miedo, pero a medida que el caos a su alrededor se desataba sin consecuencias inmediatas para él, su agarre se aflojó. Bajó la mirada hacia su cuerpo grotescamente transformado, y la comprensión lo invadió. «Ah, claro. No siento nada diferente», dijo Hiro con un cauteloso golpe en su casco. El golpe sordo resonó en la atmósfera cargada. «Supongo que hacer estas cosas herméticas no fue tan mala idea después de todo». Pero Yuri, sorprendida sin máscara hermética, forcejeó mientras la mutación la recorría. Jadeaba desesperadamente, su cuerpo se convulsionaba y se rasgaba las costuras de su uniforme al tropezar y dejar caer su arma. Carmi corrió a su lado, con el pánico grabado en su rostro. Comillas Yuri. Comillas sal de aquí, exclamó Yuri con voz ahogada, pues el cambio en su forma era demasiado abrumador. Comillas corre. Una amenazante criatura parecida a un lagarto gruñó, lanzándose hacia Carmi con furia depredadora. En un instante, ella activó su invisibilidad, desapareciendo justo a tiempo para escapar de sus fauces. Aunque el virus no pudo tocarla, el instinto de supervivencia la impulsó a huir. Justo entonces, Baymax volvió a elevarse, su cuerpo metálico brillando en la refriega mientras recogía a Globby, Hiro y Carmi, llevándoselos como un guardián protector. Comillas ¿cuál es el plan?, gritó Gogo, abriéndose paso entre el caos, con el corazón acelerado mientras esquivaba hábilmente las monstruosas figuras que acechaban por todas partes. Comillas tiene que haber un plan. Comillas si alguien tiene una, estoy abierto a sugerencias, gritó Peter, con la frente perlada de sudor mientras se abría paso entre el caos. La locura resultante cesó abruptamente cuando su máscara se activó, revelando, entre todos los presentes, a Norman Osborn. Comillas señor Osborn. Hombre araña. Me han informado de la situación, declaró Norman con expresión seria. Comillas ¿quién?, preguntó Peter, con la mente acelerada y la confusión reflejada en su rostro. ¿Quién habría podido poner al corriente a Norman? Una versión extraña y más pequeña de ese robot gigante con el que normalmente luchas, explicó Norman con un dejo de incredulidad en su tono. Comillas Minimax, exclamó Peter, desconcertado por el giro de los acontecimientos. Fred, ¿le dijiste algo a Minimax? Claro que sí, respondió Fred, alzando la voz al tiempo que se alejaba de un enjambre de mutantes. Le dije que si me arrestaban, tenía que encontrar a alguien y explicarle la situación para que lo acusaran. Peter no podía discernir si Fred era un genio secreto o simplemente un poco absurdo. Quizás ambas cosas. Definitivamente ambas. No hay mucho tiempo. Quizás pueda ayudarte a ti y a tus amigos de Oscorp. Pueden venir, instó Norman, con urgencia en sus palabras. Peter echó un vistazo al siniestro horizonte donde Oscorp se alzaba a lo lejos, con sus pasillos ahora repletos de criaturas de pesadilla. Podríamos, respondió, con la voz llena de determinación. Te lo explicaré todo cuando llegues, dijo Norman, y su tono de transmisión se cortó al colgar, dejando a Peter preparándose para el siguiente desafío. Baymax realizó un brusco giro a la izquierda, con los motores rugiendo mientras impulsaba a Hiro, Carmi y Pegajoso a través de la densa neblina tóxica que flotaba en el aire. Bajo ellos, las calles, antes familiares, eran ahora un caótico campo de batalla, rebosante de movimiento frenético, ciudadanos en plena transformación, restos de Body Guardian disolviéndose en un vapor inquietante y grotescos híbridos arrasando entre los restos de vehículos abandonados. Bueno, entonces. Oscorp, gritó Hiro, agarrando los hombros de Baymax con tanta intensidad que les temblaba el pecho mientras se adentraban en la locura.
Un lugar completamente normal para una excursión durante un apocalipsis. Define lo normal, murmuró Carmi, con la voz temblorosa por la conmoción residual de presenciar la aterradora transformación de Yuri. Mantuvo la mirada atenta, escudriñando el horizonte urbano en busca de cualquier peligro acechante. Porque lo que veo apenas encaja con esa descripción. Globy miró por encima del hombro de Baymax, su cuerpo gelatinoso temblaba de miedo y fascinación. Veo cosas que desearía no ver. Ese es Zelon y Carl. Delante de ellos, Gogo corría entre vallas publicitarias desmoronadas y criaturas mutantes que saltaban por los tejados con agilidad acrobática. Comillas menos hablar, más moverse, gritó, mientras sus ruedas chispeaban al acelerar. Comillas estamos perdiendo un tiempo precioso. Fred, exuberante como siempre, saltó por encima de los coches, con llamas titilantes y crepitantes en su traje. Comillas mirando el lado positivo, así es exactamente como empiezan todas las grandes películas de monstruos, declaró con una amplia sonrisa. Comillas Fred, no ayudas, replicó Neil Lemon con voz apremiante mientras lanzaba una bola química hacia atrás. Esta explotó en una explosión de espuma rosa intenso, atrapando a un hombre rinoceronte mutado en plena carga. Comillas tenemos que estar alerta. Con precisión, Wasabi cortó una farola derribada con el arco brillante de su espada de plasma. Comillas concentrados. Lo intento. Pero todo parece empeñado en devorarnos. Entonces corta más rápido, gritó Gogo, con evidente impaciencia. Teresa descendió del cielo y aterrizó ágilmente junto a ellos tras despachar a Vulture con una eficacia letal. Comillas Baymax, actualización de estado, gritó con determinación en la mirada. Estoy funcionando a plena capacidad, respondió Baymax con su calma característica, incluso cuando una mujer halcón mutada chocó contra su espalda. Giró bruscamente para ahuyentarla y continuó volando entre el caos. Sin embargo, la ciudad no. Sí, nos dimos cuenta, gritó Hiro por encima del viento rugiente, con la adrenalina corriendo por sus venas. Mientras se acercaban a una sección de la ciudad donde el resplandor de la barrera se alzaba, proyectando una palidez verde enfermiza sobre todo, la imponente Torre Oscorp se alzaba frente a ellos, una imponente silueta de terror y desesperación, plagada de criaturas monstruosas que escalaban sus muros como una pesadilla viviente. Bueno, eso es, una cantidad impresionante de monstruos, dijo Penny, deteniendo su robot con los ojos abiertos al observar la inquietante escena. Muchísimos. Más vale que Norman tenga algo extraordinario para nosotros, murmuró Peter, balanceándose junto a ellos, con las líneas de su telaraña cortando el aire. Sus lentes se estrecharon mientras escrutaba la amenazante torre. Porque ese lugar parece un nivel abandonado de un juego de terror. Spider-Man, señaló Baymax, tu ritmo cardíaco ha aumentado significativamente. Sí, amigo, eso se llama miedo, se burló Peter, intentando disimular su inquietud. De repente, un monstruoso hombre gorila rugió desde un tejado cercano, lanzando un enorme trozo de hormigón por los aires hacia ellos. Gogo reaccionó rápidamente, lanzando un disco que lo impactó en pleno arco. Comillas menos miedo, más lucha, ordenó con fiereza. Comillas todos, manténganse unidos, gritó Hiro, sorprendiéndose incluso a sí mismo con la autoridad que resonaba en su voz. Comillas entraremos en Oscorp, nos reagruparemos y descubriremos cómo acabar con esto para siempre. Por fin, dijo Fred, con la emoción encendida. Comillas un plan. No es gran cosa, murmuró Wasabi con un suspiro, pero lo tomaré. Al acercarse a la torre, el suelo tembló bajo sus pies, la barrera latía con mayor intensidad, irradiando su energía en oleadas. El aire mismo se estremeció, y la ciudad gimió bajo el peso de su propio horror. Peter miró al equipo con voz firme a pesar del caos circundante. Unidos, se lanzaron hacia Oscorp, el último refugio en una ciudad que sangraba monstruosidades. Llegaron al balcón de Norman, vislumbrando un preciado recuerdo, recordando su pasada batalla para protegerlo de la primera aparición del Goblin, un crudo recordatorio de su fuerza y su vínculo. El balcón apareció ante sus ojos como un recuerdo que resurgiera entre el humo, el mismo balcón donde una vez estuvieron hombro con hombro, luchando por mantener con vida a Norman Osborn durante el primer ascenso del Duende. El mismo balcón donde Peter había jurado que nunca dejaría caer esta ciudad. Ahora era su único punto de apoyo en un mundo que se desmoronaba bajo sus pies. Baymax aterrizó primero, con sus pies metálicos resonando contra la plataforma reforzada. Hiro se deslizó de su espalda, con las piernas temblando por la adrenalina, mientras Carmi aterrizaba a su lado, agachada,
con la mirada fija en el horizonte como si esperara que otra pesadilla mutante surgiera de entre las sombras. Gogo derrapó hacia el balcón una fracción de segundo después, dejando una estela de chispas tras las ruedas. Comillas, muévanse, 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 gritó, haciendo pasar a los demás al interior. Fred saltó la barandilla con un gesto dramático. Comillas, Oscorp, cariño. Cuna de una ética cuestionable y una arquitectura aún más cuestionable. Fred, advirtió Neil Lemon, ahora no es el momento. Claro, claro, en serio, dijo, enderezándose. Cara seria. Llamas serias. Wasabi entró tambaleándose tras ellos, jadeando. Juro que si alguien más intenta comerme, le presentaré una queja, no sé quién, pero a alguien. Penny aterrizó su robot con un golpe sordo, con los servos chirriando. Bien, equipo, ya llegamos. ¿Y ahora qué? Peter fue el último en lanzarse, aterrizando suavemente en la barandilla del balcón antes de caer al suelo. Comillas, Norman. Comillas, hombre araña. Norman salió de detrás de su escritorio, con una máscara y un tanque de oxígeno. Su hijo también salió, demostrando que ambos estaban allí, además de Minimax. Comillas, gracias a Dios. Comillas, Minimax, exclamó Fred. Fred Minimax lo abrazó. Cuando te arrestaron, seguí tus instrucciones. Hablaremos de eso más tarde, dijo Fred mientras abrazaba al droide. Por favor, dime que tienes algo que pueda ayudarnos, dijo Peter. No, exactamente, confesó Norman. Comillas, que pregunta Fred. Comillas, así que nos arriesgamos a venir hasta aquí para nada, preguntó Carmi con un gruñido. Comillas, ¿en serio? Un momento, no dije que no tuviera nada, dijo Norman mientras buscaba en su escritorio y sacaba un reloj. Esto, es algo que mis hombres han inventado usando esas esferas de Cirque. ¿Cirque? ¿Cómo era la tecnología del portal que usaba?, preguntó Hiro confundido. Mis hombres crearon un portal más pequeño que transportaría a alguien sano y salvo a ese mundo entre los mundos que visitaste, explicó Norman. Creamos una base allí. Comillas, ¿cuánto tiempo llevas trabajando en esto? Papá Harry tenía curiosidad por saberlo. Desde que el gobierno nos propuso el proyecto hace 3 años, les recordó Norman. La idea se descartó cuando el proyecto Gorrión demostró lo peligroso que era, pero Cirque me dio el coraje para reabrirlo. Bueno, pero ¿cómo nos ayuda esto?, pregunta Teresa, sin ver la conexión. Es una instalación completamente construida, con la tecnología y los laboratorios necesarios para solucionar esto, explicó Norman. Llega allí y podrás extraer una cura, ¿verdad? Todos miraron a Carmi, quien bajó la vista y se dio cuenta de que no solo conservaba la muestra de sangre de Ardley, sino que también tenía sangre en el puño de su pelea con Lizard. Yo podría. Pero tenemos que irnos ahora que esto está fresco. Un silencio denso invadió la habitación, de esos que hacían que los gritos lejanos del exterior se sintieran aún más fuertes. Carmi se quedó mirando la sangre en sus nudillos, conteniendo la respiración al sentir el peso de lo que Norman sugería. Hiro se acercó con los ojos abiertos. Comillas, ¿crees que realmente puedes sintetizar algo a partir de eso? No lo sé, admitió Carmi, con voz temblorosa pero firme. Pero es la única pista que tenemos. La mutación de Ardley era estable. La de Connors, no. Si logro aislar la diferencia entre ellos, trago saliva con dificultad. Quizás podamos revertir esto y detenerlo. Peter exhaló bruscamente, pasándose una mano por el pelo. Vale. Entonces, nos conectamos al espacio entre mundos, creamos una cura en un laboratorio construido por alguien que una vez intentó convertirse en un duende volador, y luego... ¿Qué? ¿La rociamos sobre la ciudad? Dispérsalo por la misma red que usó Lagarto, dijo Hiro, pensando 3 pasos por delante. Si podemos secuestrar la máquina con nuestra propia fórmula, podemos revertir el efecto. Suponiendo que la máquina no explote, murmuró Wasabi. Suponiendo que no explotemos, añadió Fred alegremente. Suponiendo que no nos coman, dijo Gogo rotundamente. Suponiendo que todos dejen de hablar de explotar, suplicó Neil Lemon. Norman dio un paso al frente, con un tono de urgencia más agudo. El reloj del portal está calibrado. Pero es inestable. Una vez activado, solo permanecerá abierto un breve lapso. Lo suficiente para que podamos atravesarlo. Así no corremos el riesgo de desestabilizarlo todo. Y para volver, ¿hacemos lo mismo?, no preguntó Peter. Se aplican las mismas reglas, asintió Norman. Cuando quieras volver a casa, activa el reloj y te traerá de vuelta al mismo mundo. Oyeron los rugidos de los humanos animales mutados que se dirigían hacia arriba. Es hora de irse, dijo Penny. Comillas ahora. Activaron rápidamente el reloj,
y un pequeño portal comenzó a crecer, transformándose en lo que parecía una puerta esférica. Las puertas de la oficina se derrumbaron cuando decenas de humanos mutados entraron corriendo. Papá llamó a Harry. Muévete, hijo. Norman empujó a Harry a través del portal primero. Todos, fuera. El portal se cierra después de que pase el reloj. Todos comenzaron a abrirse paso a través del portal. Gogo fue la primera en reaccionar, con un chirrido en las ruedas al lanzarse hacia adelante. Muévete o te pisotearé, gritó, agarrando a O'Neill por la muñeca y arrastrándola a través del portal en una estela amarilla y azul. Fred lo siguió con un salto heroico. Al vacío cósmico nos vamos. Su voz se doplerizó extrañamente al desaparecer. Minimax empezó a volar hacia el portal. Fuera. Wasabi dudó medio segundo, justo el tiempo suficiente para que un hombre lobo mutado se abalanzara sobre él. No, 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 gritó, cortando las garras de la criatura antes de lanzarse de cabeza al portal. El robot de Penny avanzó con fuerza, protegiendo a Hiro y Carmi de una lluvia de atacantes mutantes. Baymax, adelante, ordenó. Baymax, el gigante gentil, cargó a Hiro y al gelatinoso Globy bajo un brazo, mientras acunaba a Carmi con el otro. Increíblemente, se lanzó hacia el portal reluciente, impulsado por una agilidad inesperada para una figura tan corpulenta. De repente, un monstruoso hombre tigre se abalanzó sobre ellos, sus gruñidos resonando en el caos, pero Baymax simplemente lo apartó como si aplastara una mosca, estrellándose contra un escritorio cercano con un fuerte golpe. Mientras corrían, Norman, presa del pánico, se giró para huir, pero una de las feroces garras del hombre tigre atacó el tanque de oxígeno que llevaba a la espalda, rompiéndolo. Un silbido llenó el aire al escapar el gas, dejando a Norman sin aliento. Gracias por su paciencia, entonó Baymax amablemente, incluso en medio de la confusión, mientras se sumergía a través del portal, llevando a los 3 pasajeros hacia lo desconocido. Teresa saltó con gracia sobre un hombre jabalí distorsionado, con movimientos fluidos como los de una bailarina en plena actuación. Con precisión experta, dio una voltereta en el aire y disparó una descarga de taser que sorprendió a la criatura, haciéndola convulsionar y caer al suelo. Peter. Muévete, gritó, con un tono de urgencia. Peter se detuvo un momento, enfocando su lanzatelarañas en la puerta, creando una red brillante para frenar el ataque implacable. Norman, vete. Yo los detendré, instó con determinación en el rostro. Pero Norman, luchando contra el miedo y un feroz instinto paternal, negó con la cabeza con firmeza. Tú eres primero, Spider-Man, declaró, con una mezcla de desesperación y valentía en su voz. En ese momento, un enorme hombre oso rugió mientras destrozaba la telaraña de Peter como si estuviera hecha de papel, enviando un eco estruendoso por toda la habitación. Peter masculló una palabrota en voz baja, observando el caos que se desataba a su alrededor. Bien. Pero estás justo detrás de mí. Apenas había terminado de hablar, Norman se giró, con la mirada fija, el tanque de oxígeno silbando amenazantemente, y sus ojos brillando con una intensa mezcla de miedo y férrea determinación. Vamos, Spider-Man, gritó Norman con voz urgente. Peter dudó un instante, mientras una batalla interna se libraba en su interior. Entonces, impulsándose a la acción, corrió hacia el portal. Una mujer halcón mutada descendió en picado, con las garras extendidas y brillando amenazadoramente en la penumbra. En una maniobra audaz, Peter se volcó sobre ella, disparando una telaraña instintivamente y lanzándose hacia la masa arremolinada del portal. Al aterrizar en el otro lado, Peter se giró para mirar atrás, invadido por la ansiedad. Norman, vamos, gritó, con la desesperación impregnando su voz. Norman, con expresión tensa y apremiante, se quitó el reloj de la muñeca, sus ojos reflejaban una súplica desesperada. Protege a mi hijo, imploró, lanzando el reloj por el portal justo cuando este comenzaba a cerrarse, bloqueando su única salida. Instintivamente, Peter se abalanzó hacia adelante, con las manos extendidas, agarrando con fuerza el borde parpadeante del portal antes de que desapareciera por completo. Levantó la vista, con el corazón encogido por el horror al contemplar el vacío donde había estado Norman. Norman, gritó, y el sonido resonó en el silencio que siguió. Lizard ascendió con esfuerzo hacia la imponente cima de Craitech, con sus escamas iridiscentes brillando bajo el intenso resplandor del sol. Al llegar finalmente a la cima, un chillido escalofriante brotó de lo más profundo de su garganta, resonando en el aire como un grito de guerra victorioso, una proclamación de su dominio.
A su alrededor, la barrera palpitaba y se hinchaba, distorsionando grotescamente el horizonte al expandirse, como una monstruosa burbuja que buscaba devorar la estructura misma del paisaje. Avanzaba inflexible, amenazando con envolver el planeta entero en su siniestro abrazo. En ese momento de triunfo abrumador, Lizar se deleitó con su poder absoluto. Se alzó victorioso, tras haber subyugado al mundo bajo sus pies. Cualquiera lo suficientemente insensato como para romper la barrera en un desafío audaz para enfrentarlo o intentar desmantelarlo, sin duda compartiría el mismo destino sombrío. Ningún héroe, ningún vengador, ningún defensor, nadie se atrevería a enfrentarse a él ahora. La evolución siempre gana.